Bien, entramos al otro tema de análisis hoy. Vamos a analizar lo que está sucediendo popularmente en las paradas de buses. O sea, Mi Bus, el sistema masivo de transporte público, está implementando desde el lunes una nueva estrategia, producto por unas situaciones coyunturales con el alto precio de la gasolina y con parte de la flota que se encuentra dañada y esperando algunas piezas para poder reparar sus unidades. Ha tomado unas medidas para tratar de hacer más eficiente su servicio. Consiste o descansa sobre la eliminación de 30 rutas troncales extensas, esas que se movían desde sitios, desde comunidades hasta el centro de la ciudad. Nos comentaban que a veces estos recorridos podían tomar hasta más de 2 horas y media. En los últimos días, nuestros equipos desplazados en las áreas de movimiento de pasajeros han reportado y han recogido la incomodidad de muchos de los usuarios, producto de que consideran los usuarios de que hay más gente en las zonas pagas y que hay alguna demora para hacer los transbordos, porque eso es lo que están haciendo ahora las unidades, están llevando más gente a las zonas pagas y la percepción del usuario es demora en los transbordos y más personas en la zona paga. Para conocer los primeros resultados de esta estrategia y entender cómo va el negocio del transporte masivo, está con nosotros el ingeniero Luis Campana, gerente general de Mi Bus. Señor Campana, ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Ingeniero, nos presenta... Buenos días. Quiero empezar con... usted nos puede presentar los primeros resultados medidos por ustedes en estas 72 horas de implementación de esta nueva estrategia de troncales. ¿Nos explica qué resultados ustedes han medido? Sí, bueno, como les comentaba y como usted muy bien mencionaba, nosotros hemos tenido que implementar esta estrategia de contingencia a raíz pues, en primer lugar, de todos los problemas que están ocurriendo a nivel internacional, a nivel mundial, para poder accesibilidad de repuesto. Yo creo que esto es algo que todo el mundo está consciente, inclusive para los autos privados. Muchas personas, bueno, tú vas a los ventas de carros, no hay autos en display, no hay disponibilidad de repuestos. A nosotros no nos escapamos de esa realidad. Los proveedores que antes nosotros pedíamos que nos entregaran en 60, 90 días, nos están pidiendo 120, 180 días. Tenemos problemas con los fletes de puertos en Shanghái que están cerrados. Tenemos problemas de variación de costos de fletes por el alza de combustible. Pero a pesar de todas estas situaciones, y evidentemente el tema del alza de combustible también nos afecta dramáticamente a nuestros costos de operación. Eso nosotros no nos escapamos de eso, pero ante esta situación, que es una situación que trasciende inclusive Panamá, es una situación mundial, nosotros hemos diseñado este sistema de contingencia para poder continuar dándole el servicio a todas las comunidades sin tener que alzar el pasaje. Porque recordemos que lo único que estamos realizando en estos cambios es la suspensión de las rutas largas troncales. Todas las otras rutas troncales que salen de la zona paga se mantienen operando, todas las rutas complementarias se mantienen operando y todas las rutas de corredores se mantienen operando. Lo que le pedimos al usuario es que aquellos que estaban acostumbrados a esperar a esas rutas troncales largas, porque nosotros venimos dándole ya desde hace varios años para acá, especialmente desde que empezó la pandemia, le venimos dando prioridad a esas rutas complementarias para hacer el transbordo en las zonas pagas de Metro de Pedregal y de los Andes, y darle la oportunidad entonces a los usuarios que continúen en cualquiera de las dos troncales, ya sea de tres troncales, ya sea en España, Transísmica o Ricardo Talfaro, que puedan llegar al centro de la ciudad o que se transborden al metro, que también para eso es que se cumplieron las líneas del metro, para poder darle esas opciones de transporte público a los usuarios. Muchos de los usuarios ya han absorbido esto en los últimos años que hemos venido implementando esto, o sea que en realidad no es una medida drástica, es una medida que ya veníamos implementando, lo único que ya pusimos, digamos, un término de decir, bueno, a partir de hoy esas rutas troncales largas quedan suspendidas y todos tienen que entonces volcarse a hacer el sistema de conectividad de transbordo. Lo que nosotros nos hemos preocupado muchísimo es de tratar de tener la frecuencia de vida en las zonas pagas con los buses esperando a los usuarios.
Ojo que aquellos usuarios que cambian de tomar una ruta troncal larga al complementario y a la troncal en la zona paga, experimentan la misma ruta, son las mismas paradas. La única diferencia es que tienen que bajarse en la zona paga y hacer transporte. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, de que eso no le tome al usuario más de 10 minutos, más de 15 minutos máximo. Nosotros hemos estado haciendo verificaciones nuestras hoy, esta mañana en la zona metro de Pedregal. Efectivamente me han estado trayendo los primeros resultados por lo menos hasta las 6 de la mañana y hemos estado cumpliendo esos tiempos. Y es una situación pues que, como le digo, trasciende y es lo que hemos venido haciendo para poder seguir dándole ese servicio a los usuarios. Ingeniero, Fernando Martínez tiene pregunta. Yo sí les quiero decir que como nos han registrado nuestros equipos, sí el usuario siente que están sobrepobladas las zonas pagas y que las largas filas están provocando definitivamente que se espere más tiempo de lo que tradicionalmente esperaban antes que se implementara esto a partir del lunes. Fernando Martínez le tiene pregunta, ingeniero. A ver, fíjese lo que voy a decir. Yo no veo mal la eliminación de rutas troncales. Las largas. De las largas, sí. Uh-huh. Yo creo que eso debe ser un proceso gradual. Siempre que sea a cambio de una mayor frecuencia de autobuses en las llamadas zonas pagas viajando hacia el centro, haciendo el recorrido largo. ¿Por qué? Porque primero hay un tema cultural. Los panameños queremos que el bus nos recoja en la puerta de la casa y nos lleve hasta el lugar donde vamos de destino. O sea que esa es una idea que tenemos, que el bus es un taxi. ¿Sí? Bueno, esa idea hay que cambiarla porque el mundo cambió, la verdad sea dicha. Y todo tiene un componente cultural, pero uno tiene que ir dando cosas a cambio. El problema y la queja de la gente es que, bueno, está bien, tengo que hacer transbordo, no pago más, pero hago el transbordo y esperando el bus o el autobús que me va a llevar al destino, entonces se alarga el tiempo de espera. Entonces, ese sí es el tema que afecta en la calidad y el bienestar. O sea, ahí no ha estado funcionando hasta el momento el cambalache del cambio de ruta por mayor frecuencia de las zonas pagas hacia el lugar de destino. Y esa es la pregunta además que le hizo Axel. En estos pocos días, ¿cómo estamos en ese tema? ¿Cuál es el saldo? Sí, bueno, el saldo es ese mismo. Nosotros estamos... me alegra que lo mencione de esa forma y ese es exactamente el plan que nos enviamos. Es un modelo más eficiente, efectivamente. De hecho, la mayoría de las ciudades en Latinoamérica funcionan con un sistema troncoalimentado, porque el llevar a las personas, como usted dice, prácticamente como si fuera un taxi, llevar desde la casa hasta el centro de la ciudad sin tener que bajarse en ningún lado, es un sistema muy ineficiente para cualquier sistema de operación de transporte público. Y nosotros lo que nos hemos volcado justamente es asegurar que esa frecuencia esté en las zonas pagas. Yo personalmente estuve en la zona paga de los Andes el primer día de implementación durante el periodo pico de la mañana. Y efectivamente, las filas que se forman son largas, no le voy a mentir, las zonas pagas se llenan. Para eso es que tienen el espacio de esas zonas pagas y para eso fueron diseñadas, para poder absorber ese movimiento de pasajeros. Pero esas filas largas se mueven a la medida que nosotros vamos despachando los buses. En el caso de, por ejemplo, la avenida Ricardo J. Alfaro, que es una de las más críticas porque la avenida Ricardo J. Alfaro no cuenta, por ejemplo, con el servicio de metro, que nosotros ahí nos repartimos la demanda, sino que en esa vía troncal solamente están los buses. Nosotros de entre 4 y 6 de la mañana despachamos 36 buses. O sea, eso fue una frecuencia menos de 5 minutos entre bus y bus. O sea, entre lo que yo estaba ahí, básicamente la frecuencia estaba dictada entre el tiempo que tomaba montarse a un bus. Y ciertamente, a veces los usuarios, y esto lo entendemos, o sea, a veces los usuarios llegaban y se veían impactados por la cantidad de gente que estaba en la zona paga y porque habían filas largas, pero las filas se estaban moviendo. Entonces, nadie tiene por qué estar esperando realmente un tiempo excesivo en esas zonas pagas. Lo de esperar de que voy a ir y entonces me voy a tener que quedar esperando una hora en zonas pagas, eso no le va a suceder. Nosotros estamos asegurando la frecuencia en las zonas pagas y estamos tomando levantamientos para asegurarnos de que eso sea así y que no sea más. Yo quisiera que el objetivo fuera que no esperara más de ni siquiera 10 minutos. Ese es el objetivo que tenemos. Yo tengo un conjunto de preguntas que
me parece que ayudarían un poco también, ahora pasando a un tema más integral, a entender el tema del transporte, por lo menos la parte que está en manos de ustedes. Yo quisiera saber si han ocurrido cambios en el modelo de gestión de la empresa que conocemos como Mi Bus y de la cual usted es gerente. ¿Cómo llegamos a la cifra aterradora de que hay 600 vehículos detenidos si esto no fue algo que la empresa pudo prevenir? Yo quiero saber si hoy he visto el debate, hay gente diciendo que había antes una empresa norteamericana que se llamaba First Transit y que todo era una maravilla en esos tiempos y que cambió el modelo de gestión. ¿Ustedes qué son? ¿Son una empresa, una sociedad anónima que presta servicio, un servicio público, una concesión, o son una empresa estatal que presta un servicio público? ¿Quién es su regulador? ¿Quién es su jefe, ingeniero? ¿Quién supervisa lo que ustedes hacen? Son temas que la gente cotidianamente, todos hablamos de Mi Bus, pero quizás no todos conocemos esta realidad. A ver, es una muy buena acotación lo que dicen ahí, porque en realidad sí hay mucha confusión. Mi Bus era una empresa privada que había sido el resultante de una licitación, de una concesión del sistema de transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito en 2010. En 2016, los dueños de la empresa esa era parte de un conglomerado de transporte público a nivel latinoamericano que se llama Fanalca, y la empresa de la razón social que estaba aquí en Panamá se llama Transporte Masivo de Panamá. Esa empresa en la administración pasada, en el gobierno pasado, en 2016, se decidió adquirir la empresa como una solución supuestamente para mejorar el servicio. Yo personalmente, como profesional de transporte que soy, que me he dedicado toda la vida a la planificación y diseño del sistema de transporte, considero, y lo dije en su momento porque hasta me entrevistaron, que en realidad esa no era la solución adecuada, la solución de vida. La concesión que tiene Mi Bus desde el inicio, cuando era empresa privada, estaba dada con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que es el ente regulador de transporte público en todo el país. Considero que no se le dio el fortalecimiento institucional debido a la ATTT en su momento para hacer la contraparte y poder realmente ayudar a que el concesionario pudiera hacer el trabajo debidamente. Pero la solución que adoptó en su momento el gobierno fue más bien de adquirir la empresa, y nuevamente no me parece que fue la solución atinada, pero es la que nos encontramos hoy en día, y esto se lo digo yo estando en este posición. Cuando yo llegué en septiembre de 2019, me encuentro que hay una empresa que se llama First Transit que estaba a cargo del gerenciamiento de la empresa, para hacer el gerenciamiento de la empresa. La empresa es 100% estatal. Sin embargo, había hecho un subcontrato con esta empresa para hacer el gerenciamiento de la empresa a un costo que a muy claras veces era un costo bastante elevado. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto? El contrato de ellos era de aproximadamente $4 millones por año por la ubicación de 8 profesionales en el gerenciamiento de la empresa. Entonces, en ese momento se supone que el contrato originalmente era por 2 años, con transferencia de tecnología para que las personas panameñas que estaban en estas posiciones pudieran ir aprendiendo la administración del negocio y que se fueran entonces adiestrando en este tema, para hacer una transición y que quedara en manos panameñas, porque nuevamente es una empresa estatal. Cuando yo llegué a la administración, ese contrato lo habían renovado, o sea que estaban los 8 profesionales extranjeros de la empresa de First Transit, y además de eso habían 8 profesionales adicionales colombianos que habían quedado de la administración original de cuando era una empresa privada. Nosotros en ese momento hicimos un diagnóstico de la empresa, hicimos una transición, y a partir del 16 de diciembre de 2019 pasó a ser administrada 100% por manos panameñas. Nuevamente, seguimos siendo una empresa 100% estatal. De hecho, en ese momento, la cantidad de operatividad de buses, nosotros, después de septiembre, para cuando entró la pandemia en abril, mayo,
habíamos tenido los porcentajes más altos de operatividad de flota, ¿no? Ya con la administración panameña que habíamos tenido en los últimos 5 años cuando se había ya puesto estatal la empresa. El problema empezó a caer cuando la pandemia empezó entonces a afectar todas las cadenas de suministro a nivel internacional, y esto nos fue acarreando y nos fue mermando la disponibilidad de repuesto y flota a través de los años que ha estado la pandemia. En adición a eso, este año ha sido particularmente difícil para eso, y por eso que nos ha llevado a esta situación, por todos los otros ingredientes adicionales que incluyen todo el tema del combustible y demás. Nosotros usualmente sí tenemos un inventario de repuestos que tenemos para justamente tomar las previsiones, pero también tenemos que recordar que como somos una empresa estatal, tenemos que manejarnos con presupuestos, por la ley de presupuesto de la nación, y tenemos que manejarnos con presupuestos anuales. Así que tampoco es que podemos hacer tantas adquisiciones en avance porque nos golpea el presupuesto asignado anualmente. Y por supuesto, también considerando que está la pandemia, la recaudación, todos sabemos que la recaudación financiera del Estado ha bajado así como en todo el mundo, y por ende los presupuestos uno tiene que ser mucho más austero en ese sentido, y eso entonces nos ha llevado también a tener que bajar un poco los inventarios, pero en realidad lo que en realidad más ha tirado en los últimos meses ha sido la combinación de asuntos que tiene que ver con la clausura de los puertos en China, el alza de combustible, por ende la afectación de flete, además de la disponibilidad de repuestos que ha venido acarreándose cumulativamente en todas las fábricas a nivel internacional desde que empezó la pandemia. Sabrina Bacal tiene pregunta. Sí, yo recuerdo que ustedes habían hablado de una licitación de nuevos buses y no escuché nada más, y creo que es indispensable, sobre todo en momentos en que están enfrentando estos problemas con la flota actual. ¿Qué pasó con eso? Sí, esa es una muy buena pregunta y tiene toda razón. Nosotros también cuando llegamos aquí decidimos hacer ya en ese momento, a finales de 2019, el presidente Cortizo ratificó una estrategia nacional de movilidad eléctrica. Y nosotros como Omnibus empezamos a hacer todas las gestiones para integrarnos a esa nueva estrategia de movilidad eléctrica. Y aprovechamos para presentar en Junta Directiva una moción para la adquisición de 35 unidades eléctricas medianas. Esa es otra. Nosotros solamente tenemos en nuestra flota buses grandes, padrón de 12 y 13 metros. Eso nos dificulta muchas veces también la inserción en ciertas urbanizaciones que tienen vías más angostas, ¿no? Entonces aprovechábamos pues para comprar buses medianos y que fueran eléctricos. Esa moción ya fue aceptada, y en adición a eso estábamos preparando un pliego de cargos para la adquisición de 160 buses medianos diésel, pero de tecnología más nueva, Euro 5, con menos emisiones, para poder apoyar pues justamente a los planes pues, de mejoramiento de servicio a los usuarios. Llegó la pandemia y por supuesto por todas las restricciones presupuestarias que causó la pandemia tuvimos que abandonar esas iniciativas en ese momento. Sin embargo, otra de las razones por las cuales también nos está llevando a esta situación es que nuestra flota ya tiene 12 años de estar operando, y la flota tiene en promedio un recorrido de 650.000 kilómetros, lo cual en realidad es una gran oda a nuestro departamento de mantenimiento que mantiene esta flota andando con tanto kilometraje. Y por ende ya está llegando la vida útil. Entonces nosotros sí tenemos que empezar ya a hacer un sistema de reposición de flota que estamos preparando. Hemos venido ya preparando los estudios para hacer el análisis de alternativas de tecnología eléctrica para insertarlos en algún porcentaje en esa flota, y tenemos pensado pues tener una licitación o pliego de cargos para licitación de esos buses al final de este año para empezar a hacer el proceso del reemplazo de flota para 2023, y que sea un proceso gradual. O sea, los buses, nosotros tenemos los buses originales, que son los buses blancos con naranja, que compró la empresa cuando era privada, son 1.233 buses. Esos buses hay que reemplazarlos. Pero un porcentaje de esos buses van a ser eléctricos y otros van a ser eléctricos. Ingeniero. Hola. Sí, dígame. Yo sé que usted es un ingeniero y que no es una persona política, pero usted ha dicho dos cosas aterradoras. Se ha referido muchas veces al tema presupuestario. Eso significa que mi bus funciona con un presupuesto del Estado, recibe una cantidad enorme de subsidio, que incluso el subsidio arranca desde el momento en que se subsidia el pasaje,
pero eso significa que su regulador es la ATT, la Autoridad del Tránsito, y que su futuro presupuestario está en manos entre el MEF y Benicio Robinson, que es la Comisión de Presupuestos. Entonces, para mí son nociones aterradoras que atentan en la realidad nuestra contra la eficiencia de cualquier empresa de servicio público y que tenga que ver con el transporte. Dicho esto, yo quiero preguntarle, ¿cómo está la relación entre los gastos de operación y funcionamiento de la empresa y lo que recibe del Tesoro, del Estado? Nosotros sabemos que nuestro presupuesto, bueno, no está, en mi opinión, no está muy bien orientado, pero sí queremos saber cuál es la magnitud de esta diferencia, porque en cierto modo, los que no usamos el servicio de Mi Bus o del metro, subsidiamos, gracias a la forma en que está diseñado el sistema, subsidiamos a quienes lo utilizan por lo que sea, por razones de mantener un precio populista, si se quiere, las razones que sean, justificadas o no, aquí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el tamaño de ese problema? La diferencia entre lo que cuesta la operación y funcionamiento. No estoy incluyendo las inversiones, ¿ah? Porque si usted me dice que tenemos que comprar nuevos autobuses, me imagino que es una cifra gorda. Y esa cifra no va a salir del pasaje de los usuarios. Entonces, tarde o temprano, el Estado, que es el dueño, tendrá que meterse la mano en el bolsillo y decir, bueno, vamos a comprar 600 buses más, que va a costar una millonada. Pero viendo las primeras cifras, ¿cuál es la relación entre lo que la empresa gasta en materia de y funcionamiento y operación y lo que tiene presupuestado? Sí, bueno, justamente ahí hay varias aristas importantes y es muy cierto, es muy preocupante porque nosotros durante la pandemia, nosotros continuamos dando el servicio a través de toda la pandemia. Nosotros nunca dejamos de dar el servicio porque se requería que hubiera un sistema de transporte colectivo para poder transportar a todas las personas que estaban en los temas de seguridad, sistema de salud, sistema de cadena de suministro, que tenían que seguir operando durante la pandemia. En adición a eso, hubieron muchas restricciones que nos puso el Ministerio de Salud por razones de poder mitigar el efecto de propagación del COVID, el distanciamiento que nosotros adecuadamente cumplimos y siempre tratando de cuidar de nuestros usuarios. Y era un tema que el gobierno tenía que hacer, tenía que tomar esa decisión, porque tenía que continuar con la movilización y tenía que hacerse de una forma manteniendo las medidas de seguridad. Y Metrobús en ese momento respondió. Pero por supuesto sí, se cae su peso, que por supuesto eso yace en un hueco financiero que tiene que entonces el gobierno resarcir y entrar, ¿no? Y por eso era que entonces durante la pandemia nosotros tuvimos que solicitar créditos extraordinarios al Ministerio de Economía y Finanzas para poder suplir ese hueco diferencial entre la caída de demanda de pasajeros versus la caída no tan proporcional de operación de buses, porque teníamos que mantener ese distanciamiento. Entonces no es lo mismo poder tener 80 personas en los buses como podemos tener hoy en día para movilizar en las horas pico versus tener 22 o 26 pasajeros que solamente podíamos movilizar dentro de cuando estábamos en la alta de la pandemia. Entonces sí ha habido un problema financiero que eso ha causado y que nosotros tenemos que, en conjunto con el MEF. Pero no me ha dicho de qué tamaño es ese problema. O sea, bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es el déficit, si lo quiere llamar de esa forma, entre los costos de operación y lo que se invierte o lo que se gasta? No es lo que se invierte, es en el operativo. O sea, nosotros en los gastos de operación. Nuestra demanda viene a partir de los ingresos vienen a partir de la demanda de pasajeros y los gastos vienen básicamente de la operación de kilómetros. Si yo tengo que operar más kilómetros para poder mantener a estas personas que estoy transportando con mucho espaciamiento, evidentemente ahí hay un hueco financiero que a través de que se empezó la pandemia se ha ido incrementando a llegar a un hueco aproximadamente de $40 millones, que es lo que nosotros hemos informado al MEF y que poco a poco estamos buscando las formas de poder entonces resarcir eso.
pero no hay un monto, y disculpa que le insiste, ingeniero. Le acabo de decir, de un déficit financiero aproximadamente 40 millones de dólares. Perfecto. Ingeniero, yo le quería preguntar... Y quisiera acotar eso también. Eso que usted mencionó también del tema de de depender de la ley de presupuesto. Efectivamente, nosotros al ser una empresa estatal, nosotros estamos supeditados a la ley de contrataciones públicas y a la ley de presupuesto de la nación. Y por supuesto, eso no es eficiente, no es la manera, digamos, más eficiente, es una manera de control de todas las entidades gubernamentales y lo tienen todos los gobiernos de todos los países del mundo. Pero evidentemente es mucho más eficiente que opere como una empresa privada y esa es parte de las razones por las cuales digo que no fue la idea, la solución más atinada de parte del gobierno anterior de hacer la adquisición de la empresa, porque justamente bajo situaciones como esta, por ejemplo, una empresa privada podría tener la flexibilidad de poder contratar diferentes proveedores con diferentes inventarios que tengan de las mismas piezas en diferentes países y poder traer y consolidar y poder suplir con este tipo de emergencias. Si yo no puedo tener a mi proveedor que me trae de Bélgica todas las piezas, pero de repente uno de sus distribuidores en México, que es un mercado grande, tiene 90 filtros que me puede entregar ya y por lo menos me ayuda a sacar 90 buses adelante, lo puedo hacer, pero en el Estado no se puede hacer eso porque es división de materia. Entonces, ese tipo de limitaciones sí afectan a una empresa operadora de transporte público estatal que no le afectaría a una empresa privada. Ingeniero, usted nos dijo anteriormente que definitivamente Mibus comparte demanda o se distribuye la demanda con el metro, pero está claro que la programación de crecimiento del metro está muy atrasada. Esto va a presionar definitivamente a Mibus. Incluso en áreas como Panamá Oeste, que en su momento, de un enorme crecimiento a Regional La Chorrera, en su momento se habló de la posibilidad de que Mibus se extendiera hasta más allá, hacia la ribera oeste del canal. ¿Cómo han quedado estos planes? ¿Están preparándose ustedes ante la demora del metro de seguir penetrando la ciudad o las áreas urbanas? ¿Cómo van a enfrentar esto? ¿Piensan todavía se mantiene vigente la estrategia de llevar el metro hasta Raiján y La Chorrera? Bueno, en primer lugar, yo no diría que hay un retraso en la planificación del metro. De hecho, la línea 3 está avanzando bastante bien. De hecho, me llamó mucho la atención la última vez que pasé por ahí, vi una gran cantidad de las pilas de cierto sector, creo que en San Bernardino, que ya han sido montadas, o sea que está avanzando bien. Posiblemente el comentario más bien es retraso en el corazón de los panameños que quisieran que de alguna forma avanzara más rápido, porque por supuesto que es una solución muy buena de transporte público. Pero la inserción del sistema Mibus en Panamá Oeste es un tema que depende de la autoridad de tránsito. Mibus tiene la concesión y sigo hablando de la concesión porque como la empresa privada fue adquirida por el Estado, sigue vigente la misma concesión de transporte con la ATTT, nada más que son una empresa estatal administrativamente. Esa concesión pues es para los distritos de Panamá y San Miguelito, y nosotros para poder entrar en otros sectores, como por ejemplo, nosotros tenemos un contrato separado con la ATTT también para suministrar el servicio específicamente de Altos del Lago hacia el centro de Colón. Eso tiene que venir siempre con el aval de la ATTT. Pero más allá de que Mibus sea el que penetre en Panamá Oeste, en realidad es un tema que lo que debe suceder es que debe haber una reorganización del sistema de transporte público en el oeste. O sea, no necesariamente Mibus podría ser una solución de decir, bueno, que Mibus atienda ese sector, pero podría ser que simplemente la ATTT decida concesionar integralmente, así como se hizo en la ciudad, para Panamá Oeste a través de otra empresa concesionaria, pero que opere de una forma integrada y que eventualmente su calendario sepa que para cuando llegue la construcción del metro, tiene que entonces integrarse al metro. Ingeniero, ya como última pregunta, esta estrategia de la suspensión, cancelación de las rutas troncales extensas, que ha provocado algo de incomodidad, ¿cuánto tiempo va a durar, pronostican ustedes? Y si, producto de los resultados, están haciendo algunos ajustes para hacer más cómodo el
el desplazamiento de los usuarios? Nosotros siempre estamos monitoreando la demanda y en completo y en todas las rutas. Nosotros, los resultados que ya nos llegaron, siempre tenemos un corte. De hecho, ahora hace 8 minutos me había llegado el corte de ayer, pero los resultados del lunes nos mostraron un incremento en la cantidad de usuarios que movilizamos comparado a la semana anterior, lo cual es excelente, pero más importante que eso es que nosotros medimos la operatividad de la flota en viajes de bus, o sea, la cantidad de viajes que realizan los buses para poder transportar a los pasajeros. Y hubo un aumento notable en casi 800 viajes de bus que nosotros pudimos realizar bajo este esquema, comparado al que teníamos la semana anterior. Esto significa que podemos brindarles ese mejor servicio a los usuarios. Lo único que nosotros le pedimos a los usuarios es que le den el chance, pues, a aquellos que estaban acostumbrados a utilizar las rutas frontales largas, a que utilicen este sistema de conectividad y vayan a las zonas pagas. De todas formas, yo siempre digo, evidentemente, nosotros tenemos una cobertura amplia por toda la ciudad. Tenemos que desplegar estos 800 buses para poder transportar a estos 425.000 usuarios a través de todo el día, en aproximadamente 1.000 paradas a través de toda la ciudad. Evidentemente, hay lugares donde vamos a poder fallar. Y lo que necesitamos los usuarios que nos reporten, pero nos reporten con casos específicos, a servicio del cliente @mibus.com.pa o al 311, o a través de nuestras redes sociales, que nos digan, estoy en tal parada, tengo tanto tiempo esperando, o pasaron un bus o 2 buses, pero están llenos. Hoy por lo menos nos llegó un reporte de las últimas 3 paradas en la ruta del Cerro Matea. Cuando pasaban los buses ya estaban llenos, entonces eso lo estamos evaluando ya con nuestro departamento de logística del servicio, por si nosotros tenemos que reforzar esa ruta o sembrar un bus a la mitad del camino para que vaya vacío. O sea, este tipo de ecuaciones las tenemos que hacer y las hacemos con la ayuda de los usuarios. No nos ayuda mucho que simplemente se quejen y digan efímeramente que no están contentos con el servicio. Si nos dicen puntualmente las cosas, nosotros podemos hacer los ajustes necesarios, porque realmente a nosotros nos interesa. Nosotros durante toda la pandemia, nosotros estuvimos brindando el servicio, estuvimos brindando las medidas de seguridad para los usuarios, y los usuarios nos respondieron. Ingeniero, ¿y cuánto va a durar este escenario? Nosotros estamos comprometidos ahorita mismo con seguir brindando el servicio a los usuarios sin aumentar el pasaje. ¿Cuánto va a durar este escenario, ingeniero? ¿Pronostican ustedes? Nosotros hemos anunciado que esto es una medida temporal. Nosotros ya hemos tomado todas las medidas administrativas para poder conseguir los repuestos más críticos que necesitamos para poder empezar a alzar la flota. Esos repuestos nos están, o los primeros, digamos, nos están empezando a llegar dentro de 3 semanas, y esperamos que ahí entonces vamos a poder empezar a reforzar la flota, primero con el sistema que ya tenemos para que haya más frecuencia aún todavía, y esperamos que de aquí a unos 3 meses podamos entonces ya tener una flota que podamos revisar todo lo que hemos hecho, hacer las evaluaciones y ver qué rutas tenemos que volver a integrar a nuestro plan de servicio. Ingeniero Luis Campana, gerente general de MiBus, gracias por estar en Meses Periodistas, gracias por hablar del escenario puntual que se vive en este momento en las zonas pagas, en las paradas, producto de los escenarios que usted nos presenta por la falta de la llegada de las piezas, los repuestos y la situación del combustible, y también para hablar en sí del negocio, de cómo va la empresa y del servicio que se brinda a los cerca de 500.000 usuarios que todos los días utilizan el sistema. Ingeniero, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias.